y la teoría de Sherman requiere datos de lluvia y datos de caudal. Y la teoría de Sherman es tan versátil que la herramienta del hidrograma unitario es una de las más utilizadas para pronosticar caudales al futuro. Pero la teoría de Sherman tiene una limitante, y es que por un lado se requieren datos y no todas las cuencas tienen datos. O dos, la teoría de Sherman supone que las cosas son estacionarias y lo que ocurrió en el pasado es lo que va a ocurrir en el futuro. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una cuenca en estado natural, su hidrograma de descarga directa es así. Y si usted va a urbanizar la cuenca y va a desarrollar la cuenca y va a modificar la cuenca, las respuestas del sistema se altera y ahora la respuesta del sistema va a ser así. Para una lluvia dada, al desarrollar la cuenca, la infiltración se reduce y la escorrentía superficial aumenta. Entonces, la teoría de Sherman no permite hacer esas modificaciones a futuro, puesto que esto fue lo que medimos y esto no va a ocurrir después que hagamos el desarrollo. Aquí en Panamá no hay mucha ética para el desarrollo de cosas. Y si aquí hay un potrero y usted tiene condiciones medidas en ese potrero futuras con condiciones anteriores, porque como los caudales máximos son menores, porque al reducirse eso, esto aumenta el volumen de escorrentía, que es el área debajo de esto, aumenta, los caudales se incrementan y los tiempos se reducen. Resulta que si el caudal máximo es mayor, el diámetro de mis alcantarillas va a ser más grande. Y si el diámetro de la infraestructura hidráulica es más grande, vamos a incurrir en mayores costos de construcción. Entonces aquí impera la ley de la selva. Construye barato y vende caro, no hay ética, todo es ganancia, dinero. Así que no es casualidad que los promotores de esos proyectos consigan todos los permisos y no revisen nada y tengan todos los estudios de impacto ambiental y todos los planos aprobados, y muy a menudo ustedes encuentran que todavía no han vendido la barriada y cae un aguacerito y la barriada se inunda. Y entonces salen todos los promotores, no, que yo tengo todos los permisos en regla, pero hay que ver que para qué condiciones diseñaste antes de hacer la urbanización o después de hacer la urbanización. Entonces haces los estudios con esto, los diseños con esto, alteras toda la cuenca. Y la teoría de Sherman no permite hacer eso. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Se utilizan lo que se llaman los hidrogramas unitarios sintéticos. Los cuales fueron desarrollados para cuencas que no tenían datos de lluvia ni de caudal. Y en los hidrogramas unitarios sintéticos con parámetros de calibración se pueden hacer ajustes para cambiar las condiciones a lo que va a haber en el futuro. Dentro de los hidrogramas unitarios sintéticos hay dos escuelas. La escuela de el hidrograma unitario único, que se debe a Snyder, fue el que desarrolló la teoría de los hidrogramas unitarios sintéticos,
Y luego está la teoría que dice que el hidrograma unitario se puede representar por una función matemática. Y esto fue desarrollado por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos por medio de la división del Soil Conservation Service. ¿Qué pensaron? Que esto era demasiado complicado y asumieron una función matemática que es un triángulo, así que se recibe el nombre de hidrograma unitario triangular. Y aun cuando la respuesta de la cuenca no es triangular, es el más fácil de usar de todos y es el más popular en la actualidad. Pero para llegar acá vamos a tener primero que estudiar porque este fue el que desarrolló la teoría de los hidrogramas unitarios sintéticos. ¿Y cómo la desarrolló? Tomó cuencas con datos de lluvia y de caudal y buscó parámetros de la cuenca que fueran medibles y que no tuvieran nada que ver con la lluvia ni con el caudal. Y fue correlacionando estadísticamente esos parámetros con los hidrogramas obtenidos con la teoría de Sherman para desarrollar un hidrograma sin necesidad de tener datos de lluvia ni de caudal. Se dice que el hidrograma unitario de Snyder es un hidrograma de 7 puntos, mientras que el hidrograma triangular es un hidrograma de 3 puntos. Así que vamos a empezar con el hidrograma de Snyder. Y vamos a ir haciendo aquí una figurita y vamos a tener nuestro caudal unitario. Ahí está la duración requerida y el hidrograma unitario se distingue por la duración. Y como es unitario, RU es 1, y hay versiones métricas y versiones inglesas. Para no darle 1.000.000 de fórmulas distintas, se las voy a dar en el sistema inglés. La intensidad neta es el inverso de la. Y aquí vamos a tener nuestro hidrograma unitario. Así que, ¿qué hace Snyder? Primeramente va a definir este patrón que se llama el tiempo de retraso. Y según Snyder, el tiempo de retraso TL es igual a CT por L, LC a la 0.3, donde esto aquí está en horas y estas cosas están en millas. Y si tomamos una cuenca y ahí está el canal principal que drena esa cuenca y usted quiere aquí su caudal unitario, L va a ser la distancia desde la divisoria de aguas a lo largo del canal principal hasta el punto de salida, y LC hay que buscar dónde está el centroide y sería esa distancia hasta ahí a lo largo del canal principal, desde el centroide hasta el punto de salida. Para determinar el centroide hay métodos teóricos y métodos empíricos. Un método teórico sería dividir esta cuenca en rectangulitos y aplicarle la fórmula conocida de que la sumatoria de X barra sub I por A sub I entre la sumatoria de A sub I te da el X barra I, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso a veces se pone largo y engorroso. Y la otra manera es hacer un proyecto para kindergarten. Y de manera empírica, ¿qué se hace? Usted busca la cuenca, la pega sobre un cartoncito y luego la recorta el cartón que tenga peso.
Y después usted agarra un hilito y un tape y la cuelga por aquí y le tira su línea vertical. Y luego le quita el tape y el hilito y la cuelga de otra esquina y le tira su línea vertical y luego mueve y la tira y la línea vertical y le tira sus 5 o 6 líneas ahí. Esas líneas más o menos ¿dónde se van a intersectar? En el centroide. Así que ya usted puso ahí su centroide más o menos empíricamente y ya tiene dónde está el centroide. Este es un coeficiente de calibración y el coeficiente de calibración, según los estudios estadísticos desarrollados por Snyder, se encuentra entre 1.8 a 2.2. Ya ese rango ha cambiado de acuerdo a qué tan desarrollada está la cuenca, pero vamos a mantenernos con los estudios originales de Snyder. Y obsérvese que si la cuenca se desarrolla, ¿qué le ocurre a este tiempo? Disminuye, porque al desarrollar las cuencas los tiempos se reducen. Así que la cuenca se puede calibrar ajustando el coeficiente de tiempo. Así que entre más pequeño es el coeficiente de tiempo, más desarrollada está la cuenca. Entre más grande es el coeficiente de tiempo, más cerca de estado natural se encuentra la cuenca. Así que este es un parámetro de calibración. Y jugando con ese parámetro de calibración, se puede ir ajustando el factor de tiempo. Según la teoría de Snyder, el hidrograma es único, así que el hidrograma original es único. Es para una duración D igual a y en Snyder los tiempos se redondean a 2 decimales y todos los tiempos los vamos a trabajar con 2 decimales. Pero ¿qué ocurre? No necesariamente el hidrograma original de Snyder es lo que necesitamos acá, porque lo que necesitamos aquí va a depender de cómo va a ser mi lluvia. Entonces el hidrograma original es único, pero necesito un hidrograma unitario para esta duración. Entonces, si D es igual a D', T'L es igual a TL. Pero, si D es distinto de D', hay que hacer ajustes. Y ajustamos este tiempo. ¿Y cómo ajustamos el tiempo? T'L es igual a TL más 1/4 de D'. Así es que si esto es igual a esto, el tiempo original es igual al tiempo ajustado y no hay que hacer ningún ajuste. Pero si esto es distinto de lo que necesitamos, se ajusta el tiempo de retraso. ¿Oíste ahí? Entonces hay un hidrograma original que no voy a desarrollar aquí y hay un hidrograma ajustado que ocurre cuando esto es distinto de esto. Pero si no, lo que voy a desarrollar aquí va a ser válido porque usted simplemente dice que T'L es igual a TL y ese es el original.
En este tema siempre hay un problema de identificaciones entre el original y el ajustado, porque a veces no distinguen uno del otro. Y viene la sábana de Linus, y este semestre pasó algo interesante, ya estoy calificando el examen. En el otro grupo, alguien hizo una sábana de Linus y cometió un error en una fórmula. Y como hay un medio salón vago que hizo, agarró esa sábana de Linus y la fotocopió porque está bien bonita, pero tenía un error. Y ni siquiera la revisaron. Y llegaron a la sábana de Linus con error al examen. Y qué mala suerte que le puse un problema que necesitaban esa fórmula. Así que cuando voy a calificar, ahí hay algo extraño. Y es que todos tienen el mismo error. La mitad del salón todos tienen el mismo error. Así que ¿cuál es la probabilidad de que 10 personas cometan el mismo error? En el caso de hidrología, la primera sospechosa, ¿cuál es? Sábana de Linus. Y en efecto, la persona ya confesaba de que no hicieron la sábana de Linus y que el error que tienen no es culpa de ellos, sino el culpable. Y según ellos hay que darle los puntos al que hizo la sábana, no a ellos, todo. Todos tienen el problema mal hecho. Ahora quieren que nada más se lo pongan malo al que hizo la sábana de Linus. El que no hizo la sábana de Linus hay que quitarle más puntos por no haber hecho la sábana de Linus. Entonces se inventan una fórmula que las voy a escribir aquí y la han traído en la sábana de Linus. Eso no existe. Esa fórmula no existe, porque esta fórmula solamente es válida en el hidrograma original, no en el ajustado. Así que cuidado, se van a traer fórmulas inventadas en su sábana de Linus y después no sé a quién le van a echar la culpa. Pero esta fórmula ha estado circulando por ahí ya en tiempos anteriores y lo malo se pega, así que vamos a quitarla de ahí. ¿Estamos claros? Bien. Conocido el tiempo de retraso, podemos evaluar el caudal máximo y QP es igual a $640 CP por A entre TL. ¿Dónde está? ¿Dónde esto? Póngale en el prima ahí a los apuntes, que no lo tiene, que el que tiene los apuntes vaya corrigiendo. Ahí estaba el original y no el ajustado. Así es que con este, que es igual a este, o con este, en horas, el área en millas cuadradas, un coeficiente de ajuste de caudal máximo. Usted obtiene el caudal máximo en pies cúbicos por segundo. Así que cuidado con las unidades, pies cúbicos por segundo, millas cuadradas, horas. Y ese CP, según los estudios de Snyder, está en el rango de 0.4 a 0.8. Y por supuesto, entre más natural se encuentra la cuenca, más pequeño es CP. Y entre más desarrollada se encuentra la cuenca, más alto es CP. ¿Ok? Entonces, usted calibra esas cuencas y con eso puede calcular el caudal máximo. Y aquí estaría uno de sus puntos, 0, 0, el primer punto. Vamos a ubicar el segundo punto. Eso estaría aquí en TP. Y TP va a ser igual a T'L más D' medio. Así que ya tenemos el segundo punto.
¿Y cómo definir los otros puntos? Bueno, los otros puntos van a ser este. Y con eso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. Y con esos 7 puntos se define el hidrograma de Schneider y luego se lineariza. Sí van a haber excesos y defectos, pero más o menos se compensan. Ahí y vamos a terminar con un hidrograma unitario para la duración requerida. A esto de aquí le llamamos Q50 y a este Q75. Y Q50 es el 0.5 de QP y Q75 es el 0.75 de QP. Entonces, para ubicar estos puntos necesitamos estos tiempos. Le voy a llamar T1, T2, T3 y T4. Así que según los estudios de Schneider, este ancho de aquí a aquí es W75 y este ancho de aquí a aquí es W50. Así que W50 es igual a 830 QP entre A la 1.1, donde caudal está en pies cúbicos por segundo y el área en millas cuadradas. Y el W75 es igual a 470 QP entre A elevado a la 1. Y los tiempos entonces, T1 va a ser igual a TP, y según Schneider, esto es la mitad de esto. Así que este pedacito de aquí es 1/3 de, y este pedacito de aquí será 2/3 de W. Igualmente, este pedacito es 1/3 de W50 y este otro pedacito aquí es 2/3 de W50. De tal manera que este es la mitad de este y este más este es igual a este. Así que T1 sería igual a TP menos 1/3 de W50. T2 es igual a TP menos 1/3 de W50, digo W75. T3 es igual a TP más 2/3 de W75 y T4 es igual a TP más 2/3 de W50. Y ya tenemos ubicados estos 4 puntos y hasta este momento nada más nos falta este punto de aquí, T sub D. Así es que cuando yo llegué de estudiar el doctorado, hice estos apuntes, los hice bastante rápido y tomé el paper de Schneider de 1932 por allá. Él estaba desarrollado con regla de cálculo y uno cuando copia las cosas de otro las copia con las virtudes, bondades y defectos. Así que hay que hacer un poco de modificaciones a lo que está en los apuntes porque Schneider usó en el problema de ejemplo, que lo copié igualito, un método todo extraño de asume, calcula, no da, recalcula hasta que te dé. Y eso pues es obsoleto. Podemos hacer el cálculo directo sin necesidad de asumir nada. Así que ¿qué hace Schneider? Él calcula TB y después verifica esto. Y si no da, asume otro valor de TP y calcula esto hasta que te dé. Ese método es obsoleto. Por otro lado, ¿qué otra cosa obsoleta hace Schneider?
que él tiene que calcular la R de aquí, que va a ser esta R de allá. Y este hidrograma, ¿cómo lo discretizó en figuras simples? De manera vertical. ¿Y qué le sale? Triángulo, trapecio, 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 trapecio y triángulo. Pero estamos trabajando en exceso. ¿Y por qué estamos trabajando en exceso? Porque si en vez de discretizarlo verticalmente, lo hubiéramos discretizado horizontalmente, ¿cuántas figuras nos hubieran salido? Triángulo, trapecio y trapecio. Y en vez de trabajar con 6 figuras geométricas, trabajamos con 3 y resulta más fácil. Así es que RU es volumen entre área. Así que RU por A va a ser igual a el volumen que va a salir de aquí. Pero esa ecuación tiene que ser dimensionalmente homogénea y no lo es. Y si esto aquí está en pi cúbicos por segundo y esto acá está en horas, este volumen ¿en qué va a estar? Y si nos vamos de este lado, ¿esto en qué va a estar? Pulgadas, y esto va a estar en millas cuadradas. Así es que el RU por A lo necesitamos en pies cúbicos en 3 segundos por hora. Así que eso sería igual a RU en pulgadas entre 12, y ahora mismo tengo en pie, por el área en millas cuadradas por 5280 pies, una milla al cuadrado. Y ahora mismo que tengo pies cúbicos, y para obtener horas segundo multiplicamos por una hora y lo dividimos entre 3600 segundos, y vamos a tener esto ya no en estas unidades, sino en estas unidades. Y ahora, si esto está en pies cúbicos entre segundos por hora, puedo igualar estas dos cosas. Y el volumen va a ser igual al área de este triangulito. Así es que es 1/2 de W75, que es esto, por esto. ¿Y cuánto es esta altura? QP menos Q75. Así que eso es QP entre 4. Ya que 1 menos .75 es .25, que es un cuarto. Más el área de este trapecio, que sería 1/2 de W50 más W75 por esta altura. Q75 menos Q50 es más el área de este trapecio, que sería 1/2 de W50 más TV por esta altura, que sería un 50, que es QP entre 2. Y cuando usted hace todas esas multiplicaciones, le queda que el volumen es igual a y cuando eso lo iguala a R1 por A, solamente tiene una sola incógnita, que es TV. Así que esta fórmula no está en los apuntes. Así que ya tenemos TV. Y con eso definimos el séptimo punto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Y TV entre T'L debe estar en el rango de 3 a 5. Ahí hay una fórmula que vamos a descartar para cuencas extremadamente grandes o macrocuencas, que es 3 más TL entre 8, vamos a descartarla. Aquí vamos a estar trabajando con cuencas chicas, medianas o grandes, cuencas macro grandes, el río Amazonas, el río Nilo, el río Mississippi, el río Yangtze, el Rin. Pero ya no se trabaja con macrocuencas porque las macrocuencas son demasiado heterogéneas y lo que se hace es que se dividen en subcuencas. Así es que si TV entre 3'L, y esto lo dividimos en 3 pedazos, es mayor o igual a 3 y menor de 3, 2 tercios, la cuenca es chica. Si TV entre T'L es mayor de 3, 2 tercios y menor de mediana, y si TV entre T'L es mayor o igual a 4, 1 tercio y menor o igual a 5, la cuenca es. Y muchas veces cuando usted llega ahí, resulta que el TV entre T'L le dio 1. Tiene una microcuenca. Y yo todavía no he puesto microcuencas aquí. O cuando terminó el problema le dio TV entre 3'L y le dio 7. Tiene una maxicuenca. Y yo todavía no he puesto maxicuencas aquí en ninguno de los años que tengo de estar dando clases. Así que cuando le dan esas cosas raras, muchos estudiantes no se dan ni cuenta y felices y contentos buscan un lápiz amarillo y los highlight ahí para que yo lo vea bien. Y el otro que sí se da cuenta, entonces le entra el yello y empieza a buscar el error para atrás y busque el error, no lo encuentra. ¿Verdad, Clo? Que estás haciendo otra cosa que no es hidrología. Así que yo les he dicho, si tienen algo que hacer, no vengan a hacerlo aquí porque me distrae. Me distrae. No vengan aquí a contestar una asistencia. Porque en semestres anteriores he tomado medidas drásticas de acuerdo al comportamiento de ustedes, especialmente a medida que se acerca el final del semestre. ¿Qué pasa a medida que se acerca el semestre? Cada vez tienen más proyectos y entonces vienen a hacer proyectos aquí mientras yo estoy dando clase. Así que, ¿qué medidas drásticas he tenido que tomar en semestres anteriores? Y ya lo estoy pensando este semestre con el comportamiento de ustedes. 3 parciales, 50%, tarea 10%, examen final. Y se acabó el problema y usted no tiene que venir a contestar la lista, porque muchos vienen y contestan y después de contestan se levantan y se van, o vienen y se sientan allá con una laptop abierta, una calculadora ahí haciendo quién sabe qué. Así que si ese comportamiento sigue, esta será la evaluación. ¿Vamos bien? Así que ya están advertidos. Ahora mismo no estamos haciendo ningún cálculo. A lo mejor, qué sé yo, tiene la computadora abierta porque tiene los apuntes ahí en PDF, yo no sé, o a lo mejor tiene la computadora abierta porque está haciendo quién sabe qué, no lo sé. Pero ahora mismo no estamos haciendo cálculos, así que la calculadora está dentro de su estuche. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Así
Así es que ya usted termina su hidrograma de Snyder y, por ejemplo, si usted quiere el caudal unitario en este instante, ¿qué tiene que hacer? Tiene que encontrar la ecuación de esta línea recta. Y eso está en el intervalo de TP a T3. Así que usted tendría ahí que Q unitario es MT más B. Y usted diría que cuando T es igual a TP, Q es igual a QP. Y cuando T es igual a T3, Q es igual a Q. 75, resuelve esto y encuentra M y B. Pero ¿cuántas ecuaciones necesita para analizar todo el hidrograma? Necesita 6 porque hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 tramos rectos entre 7 puntos. Y debido a eso es que el hidrograma no es tan popular porque requiere demasiados cálculos. Pero Snyder introduce el concepto del hidrograma unitario sintético y después vamos a ver las simplificaciones que se hacen con el método del Soil Conservation Service o hidrograma unitario. Bien. Los europeos les encanta el hidrograma de Snyder porque a ellos les gustan hacer cálculos al por mayor. Los gringos les gusta simplificar las cosas y por eso, a pesar de que Snyder es gringo, han adoptado el otro método porque requiere mucho menos cálculos y los resultados que produce son bastante satisfactorios. Así es que después que las cosas funcionen, vamos para adelante. Vamos a hacer entonces un ejemplo numérico del método de Snyder. Y el que tenga los apuntes vaya a ver los cambios que le vamos haciendo, que hay algunas modificaciones allí.